tiene? Gloria a Dios. ¿Me acompaña a ponerse en pie, por favor? Hace un poquito de ejercicio. Luego estará sentado por un rato. Dice la palabra de Dios. Amén. Marcos capítulo 3, verso del 1 al 6. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Verso 2. Y las echaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Señor, gracias. Gracias por la oportunidad de poder reunirnos una vez más, con nuestros corazones abiertos, con nuestros ojos espirituales abiertos, para ser alumbrados por la revelación de tu palabra. Señor, alimenta nuestro ser en el día de hoy con el maná divino, con la palabra divina, que es el alimento que nuestra alma necesita para ser hacedores de tu palabra y de tu verdad. Gracias, Dios, en tu nombre, amén y amén. Puedes sentarte, amado hermano. Este pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes que está hablando del Señor Jesucristo en los 3 años y medio de ministerio que estuvo en la tierra. ¿Cuántos años vivió Jesús en la tierra? ¿Alguien se atreve? Dígame. 33. Entonces, quiere decir que Jesucristo nace y pasa 30 años de su vida preparándose para el momento en que iba a comenzar su ministerio. Y cuando comienza su ministerio, ya hemos hablado un poco en algunos cultos pasados sobre cómo él arranca este ministerio. Y este ministerio se pasa en él alrededor de 3 años y medio. Y este pasaje que leemos es uno de los pasajes que es en el comienzo de ese ministerio, en el comienzo de esos 3 años. Recién Jesús estaba comenzando, había sido bautizado por Juan el Bautista, había ya pasado la tentación en el desierto, y cuando comenzaba su ministerio, había llamado a 4 hombres primeramente. Ya habíamos hablado de esto en algunas otras predicaciones, que llamó primero a Juan, a Jacobo su hermano, a Pedro y a Andrés. Eran 2 parejas de hermanos. Y eran pescadores y los llamó a irse con él y a ser entonces pescadores de hombres. Ese es el contexto en el cual estamos. En ese contexto Jesucristo llega a una sinagoga, y esa sinagoga él comienza a enseñar. Pero cuando él entra por la sinagoga, dice este pasaje que leemos, que allí habían fariseos y habían escribas que sabían que ese día era un sabbat. Ese día era un sábado, un día de reposo. Y que por la ley judaica el día de reposo no se podía hacer absolutamente ningún tipo de actividad. Era reposo absoluto. Por lo tanto, estaban vigilando a Jesús, dice, para acusarle. ¿Por qué? Porque ellos vieron que al Jesús entrar en la sinagoga había un hombre que su mano derecha la tenía seca. En otras palabras, era inválido de esa mano. No la podía mover, no podía funcionar con esa mano derecha. Y cuando la Biblia especifica y aclara que era su mano derecha, está hablando de que era la mano más ágil, más hábil que tenía este hombre. Por lo tanto, este hombre tenía ciertas limitaciones. Tenía ciertas limitaciones a la hora de trabajar. Claro, hemos visto testimonios de todo tipo de personas, lo que son capaces de hacer a veces hasta sin brazos. Pero lo cierto es que cuando no tienes todos tus miembros que los puedas usar libremente, estás limitado. Tienes limitaciones. Aunque puedas hacer las cosas, no las puedes hacer tan fácil como otros. Lo cierto es que este hombre estaba allí y los fariseos que estaban a su alrededor vieron al hombre. Por lo tanto, cuando Jesús entra, dice que ellos enseguida quisieron ver qué era capaz de hacer Jesús
porque ellos habían visto al hombre con necesidad. Entonces, imagínenselo, es una sinagoga. Ahora, ¿qué cosa era una sinagoga? Una sinagoga no era lo mismo que el templo judío. Una sinagoga era el lugar frecuente, como este que estamos nosotros, esta es nuestra sinagoga, era el lugar frecuente de adoración y aprendizaje de la palabra de Dios. Estaba el templo con cosas allí sagradas, donde las personas iban en ciertas fechas importantes, ciertas fechas religiosas, al templo. Pero el templo no era el lugar al que ellos iban frecuentemente a estudiar la palabra, a cantar, a reunirse. Lo que hacemos tú y yo, ellos lo hacían en una sinagoga, era un lugar diferente. Y en esta sinagoga, Jesucristo llega con sus discípulos y los fariseos dijeron, a ver, ¿este qué es capaz de hacer? ¿Por qué los fariseos estaban buscando lo que Jesús era capaz de hacer? Por dos cosas que se combinaron acá. Lo primero que se combinó era un hombre con una necesidad. Luego a Jesucristo, que sabían estos fariseos que no dejaba a nadie con necesidades, sino que dice la palabra de Dios que donde quiera que Jesucristo entraba, en las aldeas, en los pueblos, Él iba sanando, iba bendiciendo, iba restaurando, iba perdonando pecados, iba libertando a los cautivos. Y bajo esta enseñanza ellos sabían que Jesucristo no iba a dejar a un hombre que estaba limitado, que siguiera limitado, que tenía problemas. Por lo tanto dijeron, la ley dice que aquí nada puede pasar, así que vamos a ver qué hace Jesús. Vamos a ver qué es capaz de hacer Jesús. Ahora, Jesucristo venía con la idea de entrar a un servicio más en la sinagoga. ¿Cómo era en esencia, rapidito, cómo era más o menos el culto en la sinagoga? ¿Cómo era el programa que se usaba en las sinagogas? Lo primero que pasaba en la sinagoga es que ellos recitaban un credo judaico que era conocido como la Shema. La Shema era simplemente estos textos que se usaban, que provenían del mandamiento de Deuteronomio 6:4, donde decía, escucha Israel, Jehová nuestro Dios, el Señor uno es. Esa palabra escucha, oh Israel, escucha es la que se traduce directamente como Shema. Entonces, lo que ellos comenzaban era con un recordatorio de un cántico donde ellos recitaban que el Señor era Dios por encima de todas las cosas. Luego comenzaban a estudiar un poco la Torá, que no era nada más y nada menos que el Pentateuco, es decir, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, la ley. Los 5 primeros libros de la Biblia escritos por Moisés, esta era la ley, era la Torá, y era lo que ellos comenzaban entonces a leer. No tenían, por supuesto, computadoras, ni tablets, ni teléfonos, no tenían Biblias impresas, sino que tenían rollos largos. Y esos rollos los iban desenredando hasta buscar ahí el pasaje que querían leer. De 5 libros, imagínense cómo había rollos allí. Y ahí recordaban un poco la ley y hablaban un poco de la Torá. Luego terminaban hablando un poco sobre unos escritos de los profetas, Elías, Jeremías, Ezequiel, todos los profetas, y hablaban escritos que eran llamados los Haftarot. Entonces, esta era en esencia su culto. Su culto era buscar la Biblia, agradecer a Dios, cantar y aprender. Ahora, eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Es lo que hace la mayoría de las iglesias en el mundo. Pero lo cierto es que yo estoy viendo un grupo de gente en una sinagoga que están leyendo Biblia, que están adorando, que están cantando, que están haciendo, pero que tienen gente sentada con necesidades y que no les importa la necesidad de la gente que está sentada. Son gente que se están reuniendo, son gente que no se quedaron en la casa, son gente que vinieron al culto, son gente que buscaron a Dios, son gente que están leyendo la palabra de Dios, pero aún así en medio de ellos hay gente con limitaciones, con problemas, con dificultades, y ellos lo que andan buscando es, vamos a ver qué hace Jesús para acusarle. En vez de estar felices de que Jesús venía, entraba y sanaba a los enfermos, ellos lo que estaban buscando era si Jesús era capaz de sanarlo, porque la ley decía que ese día no se podía sanar a nadie. Yo no sé si a usted le dice algo,
Pero eso habla muchas veces de la intención de nuestro corazón. Está bien reunirnos, buscar la palabra, buscar eso, buscar esto, pero nuestra vida no puede ser una religión. La religión van a ser todas aquellas cosas que usted haga por rutina diaria, pero que no trae vivencia. ¿Qué dice la palabra? La palabra dice que la letra mata, pero el espíritu vivifica. Entonces la vida cristiana no es solo letras, no son solo palabras, sino es ver la necesidad del que está a mi lado. Es ver cómo puedo ser bendición en medio de las dificultades. Entonces a esta gente no le importaba la mano seca de este hombre, sino lo que estaban haciendo era tratando de juzgar a Jesús. Jesús se acercó y por supuesto Jesús no deja pasar por alto a la gente que tiene necesidad. A mí se me puede pasar por alto como pastor una necesidad que usted tiene, aunque hago todo lo posible, y a veces Dios en su misericordia, a veces usted no se lo imagina, ¿sabe? Pero es cosas que Dios le permite a los ministros, de que a veces yo le veo su cara y yo puedo ver más allá de lo que su cara está transmitiendo. Yo puedo ver gente a veces que está, voy a decirlo en cubano, está tan aburrida de la vida, está tan asqueada de la vida que llevan. Gente que ya vienen aquí porque ya no queda otra. Y lo cierto es que Dios, cuando entra, va más allá de nuestras religiones. Dios lo que anda buscando con cada uno de nosotros es no dejarnos limitados y postrados, sino ayudarnos a que seamos personas capaces, personas fructíferas, personas plenas. Ese es el reto para cada uno de nosotros. Si ya usted se atrevió a venir acá, si ya usted pasó todo tipo de obstáculos para venir acá, hagamos el mayor esfuerzo para no regresar a nuestras casas iguales. Haga su mayor esfuerzo. Usted tuvo que enfrentar muchos problemas para poder llegar acá. Entonces no tiene sentido con que regresemos a nuestras casas iguales. Sino que cuando adoramos a Dios, cuando hacemos esto, a veces los ministros tienen que casi obligarnos, vamos a hacer esto. No. Debe ser mi vida el que debe entregarse completamente a Dios. Señor, ¿tú crees que Dios no sabe los problemas que tuviste en la semana? ¿Tú crees que Dios no sabe las deudas que tienes? ¿Tú crees que Dios no sabe las enfermedades que estás pasando? Dios sabe todas esas cosas. Pero a veces solamente se necesita de gente que sea capaz de llegar directamente a Dios y decir: Señor, estoy limitado. Tengo tantos problemas que me están limitando. Tengo tantas dificultades, pero quiero creer y entender y practicar la palabra que dice: venid a mí, todos los que estén trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Pero vengan a mí, porque a veces no recibimos descanso en medio de nuestros problemas porque no nos acercamos a Dios. No nos acercamos a Él. ¿De dónde venía la historia en que los fariseos estaban tratando de ver a Jesús? Esto ya venía desde el capítulo 2. Es decir, leímos el capítulo 3 al principio. Pero desde el capítulo 2 de este mismo libro de Marcos, capítulo 23. Perdón, capítulo 2, verso 23. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Dice: y aconteció que pasando Jesús otra vez por los sembrados un sábado, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas de trigo. Entonces los fariseos le dijeron: he aquí, ¿por qué hacen tus discípulos en sábado lo que no es lícito? ¿Por qué tus discípulos pasan a recoger espigas de trigo un día que no se puede? Y él les dijo, Jesucristo le respondió: ¿nunca leíste qué hizo David cuando tuvo necesidad? Tuvo hambre él y los que estaban con él. Y como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la propiciación, de los cuales no era lícito comer, pero él se lo comió y aún le alimentó a los que estaban con él. También les digo, escuchen bien, el sábado es por causa del hombre que es hecho, y no el hombre por causa del sábado. Se lo voy a hablar en castellano, se lo voy a traducir al castellano.
Pasa el Señor con sus discípulos, tienen hambre, toman espigas de trigo para comer, y le dice a los fariseos, miren, yo no sé, pero cuando usted lee todos los pasajes de la Biblia de Jesucristo, usted se va a dar cuenta que todo lo que hacía Jesús, allí estaban los fariseos. Todo donde se moviera Jesucristo, allí estaban los fariseos vigilándolo. Los fariseos eran la gente que tenía el encargo de ministrar al pueblo. Era la gente que tenía que ser bendición al pueblo, que enseñarle Biblia al pueblo, que ministrarle al pueblo, que ayudar al pobre, que levantar al necesitado, que ayudar a las viudas. Eran los sacerdotes y ellos lo que andaban era vigilando lo que hacía Jesús para acusarle. Y allí dice, pero como tus discípulos están tomando trigo. Y Jesús que le dice, ¿acaso ustedes no han leído que cuando una persona tiene hambre y tiene necesidad debe ser alimentada? ¿Acaso ustedes no entienden que han puesto a las cosas por encima de las personas? Mire, este texto a mí me encanta. Dice, el sábado fue hecho por causa del hombre. El reposo, el descanso fue hecho para ti. Y no el hombre por causa del sábado. Las cosas que tenemos fueron hechas y producidas para que fueran bendición para ti. Cuando Dios puso allí en el huerto del Edén árboles con frutos, animales, ¿qué le dijo al hombre? Gobiernen la tierra y multiplíquense. Entonces lo que había era para que el hombre se sirviera, era para que el hombre lo cogiera, era para que el hombre lo usara. Entonces, que tú tengas esposa, que tú tengas hijos, que tú tengas un plato de comida en tu mesa, que tú tengas ropa que ponerte, que tú tengas trabajo, es porque Dios lo permitió para bendecirte a ti. Lo que pasa es que en nuestra mente a veces ponemos las cosas al revés y no trabajamos para vivir, sino que vivimos para trabajar. Yo no sé si entiende trabalengua. Hay gente que está trabajando porque necesita el trabajo para vivir. Pero hay gente que está viviendo para trabajar nada más. Entonces le estamos dejando las cosas, están tomando las cosas en primer lugar en nuestras vidas. Y esa es la razón por la cual a veces vivimos con tanto estrés, con tantos problemas y tantas dificultades, porque en vez de disfrutar lo que tenemos, lo que nos cargamos es con las cosas que tenemos. Jesucristo le dijo, no pongan las cosas por encima de su gente. No puede ser que por trabajar nada más desatiendas a tus hijos. No puede ser que por trabajar nada más desatiendas a tu esposa, a tu esposo. No puede ser. Porque estás poniendo las cosas materiales por encima de lo más importante. Hace un tiempo conocí a un muchacho aquí en los Estados Unidos, trabajamos juntos, él es cubano igual que yo, y nos conocimos allí en el trabajo. Joven, y cuando conversábamos, él me decía, no, me divorcié, tenía unos 25 años, y cuando él me empezó a hablar un poco de su vida, los días que nos fuimos conociendo, a mí me sorprendió. Porque yo decía, no puede ser. A ver, ese muchacho se lo voy a pintar. Él tiene 25 años. Físicamente es un hombre bonito. Es un hombre que habla 2 idiomas. Habla el español y el inglés perfecto. Es un hombre que tiene títulos. Es un hombre que es muy trabajador. Un hombre que es sano. Un hombre que físicamente tiene de todo para tener buenos trabajos. Aún así, la única familia que tiene la tiene en Miami, y solo lo que tenía aquí era su esposa. Pero me dice, la perdí. Y digo, ¿por qué? Dice, por mi culpa. Digo, ¿por qué? Dice, hice solamente 2 cosas, nada más hice 2. Digo, ¿cuáles hiciste? Trabajé día y noche para tener mucho dinero, y cada vez que ella necesitaba de mí, yo nunca estaba. Digo, casi nada. ¿Y cuál fue lo segundo que hiciste? No, terminé con otras mujeres. Entonces, ya tienes tu propia respuesta de por qué estás solo. Me dijo, dice, ahora cuando miro alrededor, abro mi cuenta bancaria y tengo dinero, tengo casa, tengo los zapatos que no me pongo, la ropa que ni sea. A veces me pongo a buscar en el armario y digo, ay, mira, yo me había comprado esto otro día. Ni me acuerdo ya las cosas que me he comprado. Me digo, pero estoy solo.
pero estoy solo. No tengo familia, no tengo amigos, no tengo nada. Entonces yo veía, decía, ¿cómo va a ser? Cuando yo leí este pasaje en estos días, yo decía, hay gente con sus manos secas. Hay gente que tenían tanto y lo perdieron. Hay gente que se vieron tan limitadas porque pusieron las cosas materiales por encima de lo importante. Porque pusieron lo temporal por encima de lo limitado y de lo escaso. Y le dieron en su corazón prioridades a cosas que no llevaban prioridades. Y desatendieron lo que sí llevaba prioridad. Entonces es tremendo lo que pasa en nuestros corazones. Y ahí es cuando viene la gran frase: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Nadie sabe lo que tenía, nadie valora las cosas realmente que tenía hasta que dice, ya no la tengo. Esa es la voluntad de Dios. Es entrar, es llevarte a la sinagoga para que te reúnas, pero para que te recuerde alguien cada domingo, cada miércoles, que tienes que darle prioridad a las cosas que son importantes en tu vida. A Jesús no le importó la acusación de esta gente. A Jesús lo que le importaba realmente es que este hombre saliera de aquel lugar diferente. Por lo tanto, Jesús hizo el milagro con él. En el verso 3 dice que este hombre tenía una mano seca. Este es el verso 3 que leímos. Y cuando yo empezaba a estudiar un poco en casa, dice que esta palabra mano, literalmente en griego heir, significa limitación de poder, significa poder, significa lo que tú logras hacer. Entonces este hombre estaba limitado en su poder, estaba limitado en las cosas que podía alcanzar, en las cosas que estaban a su alcance, estaba limitado, pero estaba en la sinagoga, pero estaba allí reunido. Entonces no pienses que por el simple hecho de llegar hasta acá, por eso ya somos personas plenas. No, al contrario, Jesucristo no vino a salvar a los que no necesitaban salvación. Jesucristo no vino a alcanzar a los que no tenían problema. Jesucristo vino ¿a qué? Por el enfermo, por el necesitado, por el pecador, por el que tenía dificultades. Pero lo cierto es que aquí adentro va a haber gente siempre con limitaciones. Nuestra tarea es no escuchar las voces de los fariseos que solo quieren acusar, sino escuchar al Jesús que entra por la puerta, que te quiere ayudar. Esa es la diferencia. Verso 4. Miren lo que dice el verso 4. Dice, entonces, escuchen la pregunta que le hizo Jesús a los fariseos. ¿Será lícito en el día de reposo hacer bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Esta es la pregunta que no necesita una respuesta. Mira lo que Jesús le cambia la moneda a estos fariseos y le dice, escúchenme bien. ¿Acaso la verdadera razón por la que estamos en esta sinagoga es hacer bien o hacer mal? ¿Acaso lo importante de lo que estamos haciendo en este lugar es dar vida o quitarla? ¿Sabe que nuestra lengua tiene el poder de dar vida o quitar vida? Nosotros podemos con nuestras lenguas darle vida a alguien. ¿Cómo tú le das vida a alguien? Cuando tú bendices a alguien, cuando tú ayudas, cuando tú das una palabra de consuelo, cuando tú abrazas a alguien necesitado y dices, Dios te bendiga. Cuando usted ve la necesidad de su hermano y le dice, aquí estamos. Eso es dar vida a alguien. ¿Cómo es quitársela? Todo lo contrario. Hiriendo con nuestras palabras, cuestionando con nuestras palabras, acusando con nuestras palabras. Y Jesús le decía, la verdadera razón por la que estamos acá es para dar vida. Entonces, ¿cómo va a ser que ustedes hace rato están aquí, vieron al hombre con la necesidad y no fueron capaces de ayudar en su necesidad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que hayamos haciendo esto? Había propósito en esto. Jesús le estaba diciendo cuál es el verdadero propósito de su vida. ¿Es hacer bien o hacer mal? Y ellos no pudieron responder, simplemente se callaron.
Ellos no tenían ni idea a qué iban realmente a la sinagoga. Jesús les preguntó: ¿a qué vienen acá? Y ellos simplemente callaron. Jesús hoy nos pregunta: ¿realmente a qué venimos acá? ¿Callaremos o le diremos: Señor, vengo a que me hagas bien, vengo a vivir, vengo a levantarme, no vengo a caerme? Estos no son días de callar, son días de hablar, decirle: Señor, te necesito. Pero todo esto depende de nuestros corazones. Verso 5. Entonces, como ellos callaron, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Mira lo que pasa aquí con Jesús. Jesús le dice: ¿a qué ustedes vienen acá? ¿Ustedes saben lo que hacen los fariseos? Ni tengo idea que vengo acá. Pensé que había venido hoy a acusarte, pero ya ni sé a qué vine. Pero Jesús, como ellos no tuvieron ni idea, dice que Jesús se entristeció por la dureza de sus corazones. Esto es tremendo, ¿sabes? Mira lo que dice esto es Reina Valera del 60. Quiero que lo escuches, este mismo texto, pero en la versión, la Biblia de Jerusalén. Dice: y mirándolos alrededor con enojo, condoliéndose de la ceguedad de sus corazones, le dijo al hombre: extiende tu mano. Escucha conmigo. Se condolió, le dio que pesar, le dolió en su corazón la ceguedad de los corazones de esta gente. Mire, cuando yo voy ahí directamente a sus corazones, a la palabra corazones ahí en la Biblia, y busco el texto original, me está hablando que esta palabra corazón significa en griego pensamiento, sentimiento, tu mente. Entonces Jesucristo lo que le está diciendo es: me duele que sean ciegos de corazón, que sean ciegos de mente, que no puedan entender el verdadero sentido de lo que significa vida en Él. Por lo tanto le dijo al hombre: aunque ellos no entiendan, extiende tu mano. Y él la extendió, y su mano fue restituida sana como la otra. Hubo un cambio. Había una gente que estaban ciegas en su mente, y cuando la gente ciega en su mente y en su corazón y no es capaz de abrirlo a la palabra de Dios, no son capaces de bendecir a otros. Cuando la gente no tiene un corazón delante de Dios, cuando la gente en su mente está tan ciega que solamente importa su yo, no es capaz de bendecir a otros. Por esa razón, Jesucristo hace la diferencia y le dice: ponte en medio. En otras palabras, aquí lo importante no son ellos, el importante eres tú. Ponte en medio. Extiende tu mano. Allí tuvieron que pasar dos cosas con este hombre. Estaba Jesucristo en la sinagoga, pero lo primero que tuvo que pasar es que este hombre caminara hasta el medio. Primero es una actitud tuya en la que Dios te llama y te dice: quiero restituir lo que te falta. ¿Qué significa restituir? Es volverte a dar. Entonces el volverte a dar significa que es algo que tenías pero perdiste. Entonces este hombre lo que le está diciendo es: yo no sé el problema que tenías, pero antes podía funcionar con tus dos manos, ahora estás limitado. Yo quiero restituirte lo que se te quitó. Quiero darte otra vez. Es como nosotros. Ahora Dios nos dice: quiero restituir tu matrimonio, quiero restituir tu carácter, quiero restituir tus prioridades, quiero restituir lo que tenías pero perdiste y quiero volvértelo a dar. Pero hay dos cosas. Esa es la actitud de Jesús. Pero lo primero que tiene que pasar con nuestras vidas es: ven aquí al frente. Ven aquí, ponte en el medio. Es una actitud de mi corazón de decirle: Señor, yo quiero que tú me restituyas, pero yo voy a avanzar. Yo no me voy a quedar. Yo quiero avanzar. Y este hombre avanzó.
Este hombre caminó y se puso ahí. Jesús le dijo: ahora lo segundo que tienes que hacer es dime tu limitación. Extiende tu mano. Una mano seca. ¿Cómo el hombre extendió la mano? Fíjense. ¿Cómo este hombre fue capaz de extender una mano que tenía seca? Yo no sé si alguna vez usted ha visto una persona que tiene una mano completamente paralítica, un brazo completamente paralítico. Pero estas personas que tienen los brazos completamente paralíticos no lo pueden mover. Entonces llevó un esfuerzo el extender la mano. Entonces que las cosas no van a ser tan fáciles. Después que tú pasas, le dice: Señor, estoy dispuesto a que me restituyas. Tiene que haber tiene que haber esfuerzo de nuestras vidas. Mira, entregarle a Dios las cosas que nos están afectando, las cosas que nos están limitando, no es fácil. Pero cuando este hombre dice que extendió la mano, logró extender la mano, logró extenderle. Hay gente que quiere por vergüenza esconderse detrás, esconderse allí profundamente, y su debilidad es escondérsela a Dios. No le esconda tu debilidad a Dios. Dios la conoce. No le escondas tu pecado a Dios. Dios lo conoce. Sácalo más bien a la luz y dile: aquí está mi dificultad. ¿Sabe por qué? Porque la diferencia es que yo veo que dice el Espíritu Santo: el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia, dice la Biblia. En otras palabras, el que es capaz de confesarlo, y claro, aunque sea difícil, se aparta de eso. Ese es el que alcanza misericordia. Entonces la palabra es clara, y cuando él logró extender el brazo seco, dice que fue restituida la mano y tuvo lo que tenía como la otra. Entonces los fariseos que le acusaban, lo único que pudieron hacer fue callar. Y este hombre salió de allí completo, pleno, diferente. Yo no sé cuántos en el día de hoy han sentido limitaciones. Yo no sé cuántos en el día de hoy han tenido limitaciones de todo tipo. Yo no sé cuántos han estado ahí con la izquierda, los que son zurdos perfectos, pero el que es derecho y trata de trabajar con la zurda, se le hace complicado. El que es zurdo y trata de trabajar con la derecha, se le hace complicado. Hay gente que logra dominar las dos, pero aún así siempre vas a ser más ágil con una que con otra. Entonces, esto es tremendo, porque yo estoy viendo de que no puedes trabajar igual, de que no puedes funcionar igual, hasta que no estés completo en Dios. Pero yo quiero terminar con esto, mientras me acompañan en el piano. Yo quiero terminar con este último pasaje. El sábado fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del sábado. Las cosas fueron para hacer bendición para ti, no para que te esclavicen. Estamos siendo limitados muchas veces. Estamos siendo acusados muchas veces. Cada domingo, te lo estoy adelantando desde ahora, cada domingo vas a tener un reto grande delante de ti. Un reto cuando te levantes en la mañana. Usted trabaja toda la semana, yo también. Y cuando suena el reloj en la mañana, yo quisiera que no sonara. Yo soy más pecador que usted, yo lo sé. Pero me pasa a mí. Yo quisiera que ni sonara. Cuando suena la alarma, yo digo: ay, te reprendo, Satanás. Porque no quisiera que sonara. Yo prefiero quedarme, porque es que yo he estado trabajando la semana entera. Mi esposa le pasa igual. E incluso él trabaja los sábados, así que hoy se supone que es el único día para descansar, porque ya mañana comienza el lunes. Comienza a trabajar otra vez. Así que
Eso nos va a pasar cada domingo. No pienses que eres más pecador que otro porque te pasa a ti en tu corazón. A mí me pasa también. ¿Por qué? Porque eso es lo que quiere el mundo. Es decirnos, limítate. No funciones. No vaya, ya habrá otro domingo. Ya habrá otro miércoles. Cuando yo era niño, no teníamos nada de esto. Cuando yo era niño, nos reuníamos en un lugar que no tenía paredes. Tampoco tenía techo. Usted me decía, sí, claro, pero en Cuba es eterno verano. ¿Es verdad? Solo hace calor. Pero hace tanto calor que caminábamos por carreteras que usted veía así el vapor subiendo. Y no teníamos aire acondicionado. Y como no teníamos techo, había allí como un paraguas que está todo el culto tapándose del sol. Y ya cuando ese sol calentaba tanto, tú no sabías si te estaba tapando el sol la sombrilla o estaba contribuyendo hasta que te quemaras. Porque bajaba tanta temperatura terrible. Otras veces cambiaba el clima así tan loco como el de Kentucky. De momento frío, de momento lluvia, de momento calor. Y comenzaba a llover. Y yo veo a la gente hoy que tiene que estar completamente cómoda, si no, no adora a Dios. Pero esa generación que éramos niños, éramos capaces de que se nos echaba a perder en cualquier punto, se nos echaba a perder la Biblia. ¿Usted sabe por qué? Porque estaba el pastor predicando y abríamos la Biblia allí de papel y comenzaba a llover. Y las gotas de agua le caían a la Biblia y ya se me juntaba una letra con la otra. Después la poníamos al sol y se secaba. Y caía todo el aguacero. Ahí los pastores tenían que soltar el micrófono y ponerlo a un lado porque le cogía la corriente mientras llovía. A mí a veces cantando nos cogía cada rato. Si se te pegaba el micrófono, ahí iba el chuchazo. Porque estaba lloviendo. Y ahí bajo lluvia la gente no se enteraba de que estaba lloviendo. La gente seguía en el culto. Y cuando se acababa la lluvia salía el sol y nos secábamos. Ahí se le perdía el peinado a las mujeres y el maquillaje. Ahí se perdía todo, pero la gente se quedaba. Porque a la gente le importaba más que cualquier cosa, le importaba buscar a Dios. Por eso yo digo que nuestros países son pobres. Pero esa pobreza ha hecho que tengamos que depender de Dios. Y este país a veces nos acomoda tanto que nos aleja de Dios. Y ya si el carro no funciona, no voy. Pero yo recuerdo que cuando yo era adolescente en mi iglesia, y a Inés le pasaba igual, y a mí también. Bueno, a mí me vivía más cerca. Pero éramos adolescentes de la misma iglesia, y yo recuerdo que tenía que ir al tiempo de oración a las 5 de la mañana, todos los días. Y yo vivía caminando rápido, era 30 minutos. En carro era muy rápido, pero ahí nadie tenía carro. Así que eran 30 minutos caminando. Llegábamos, estábamos en el tiempo de oración y regresaba 30 minutos y me iba para el trabajo. Regresaba y tenía que ir 30 minutos caminando para ensayar y tenía que regresar 30 minutos para atrás. Y luego tenía que llegar primero que nadie al culto porque éramos del grupo de alabanza y allí estábamos. Y cuando se acababa el culto los hombres decían, vamos a tomar helado y nos íbamos caminando 1 hora más allá. Pero nos habíamos alejado de la casa, así que de regreso era 1 hora y media caminando. Y llegamos a la casa a la 1 de la mañana, pero otro día había que volver a hacer lo mismo. Y a veces eso no nos importaba. Porque cuando la gente tiene en su corazón la realidad de decir, no me acomoda el mundo, sino quiero darle a Dios lo primero. Esa gente es la gente que es capaz de caminar, ponerse en el medio, extender la mano seca y le restituye las cosas, porque Dios es primero. 1000 veces no fui porque no quise y me acomodé.
y 1000 veces he perdido muchas bendiciones porque me he acomodado. Que la comodidad es pecado, no es pecado. Dios quiere que te acomodes, que seas próspero, que tengas carro, que tengas casa, que tengamos calefacción. Estamos ricos. Esta mañana se había quedado sin batería, sacar el mando de la calefacción y usted cuando llegó ya estaba calientico, pero cuando nosotros llegamos estaba congelado. Y tuve que llamar rápido a Francisco y gracias a Dios que él venía de camino y me trajo batería, si no estuviéramos aquí congelados. Y lo cierto es que a veces si no tenemos eso, y es bueno que tengamos, pero no perdamos lo más importante, que nuestra prioridad no sea lo material. Si Dios es lo primero, las cosas demás vienen como añadidura. El problema es que a veces nos afanamos tanto por la añadidura que nos olvidamos de Dios. Que Dios nunca permita que nuestro corazón se quede ciego a la gente que tiene las manos secas. Que Dios no permita que nuestros corazones se cieguen a la necesidad que hay a nuestro alrededor. Que Dios nunca permita que nuestra mente se quede ciega a la gente que tiene las manos secas. Porque el día que nuestra mente se quede ciega, nuestras manos estarán también secas. Que Dios restituya lo que perdimos. Que Dios restituya y haga en nuestro corazón haber prioridades hacia lo que es importante. Yo lucharé siempre para que le demos a la familia el lugar que corresponde, para que le demos a nuestros hijos el lugar que corresponde. Mi oración siempre es: Señor, ahora tengo 30 miembros, el día que tengo 500 no quiero perder lo que es importante, porque tendremos más trabajo. Yo sé lo que es eso. En Cuba yo trabajaba con 130 iglesias que tenía que dirigir, y teníamos que dirigir eventos con más de 2000 personas. Yo sé lo que eso significa, trabajar muchísimo. Yo decía: Señor, que mi corazón nunca se quede ciego a lo más importante. Que el trabajo no nos domine. Trabajemos, sí, trabajemos, pero que no nos domine las circunstancias. Cierra tus ojos un instante, ya vamos a terminar. Yo quiero terminar orando un segundo. Cierra tus ojos ahí, por favor. Y ponte a recordar, yo no sé el tiempo que ustedes llevan a los Estados Unidos. Yo no sé el tiempo en el que a veces se nos olvida la vida que vivíamos en nuestros países. Nunca pierdas de vista la vida que vivías allá, porque la vida que vivías allá te va a ser un recordatorio de que muchos no tuvieron la bendición de Dios de hoy estar acá. Mucha de tu gente ahora mismo está pasando hambre y necesidades, pero mucha de esa gente que está pasando hambre y necesidad ahora mismo, aún así, sin nada que traer a sus estómagos, sin ni siquiera la certeza a esos padres de familia de cómo voy a mantener mi familia, aún así están sentados hoy mismo, hoy domingo, están sentados en unas bancas sin comodidad en una iglesia en nuestros países, diciéndole: Señor, no me importa nada, te doy a ti lo principal. Que nunca se te vaya de la mente de donde Dios te sacó, porque si no pierdes el corazón que tenías, aún en la comodidad, tu corazón no se va a quedar ciego a la gente que se le seca la mano. Nunca pierdas de mente que lo más importante es lo que tienes al lado. Nunca dejes lo temporal por lo eterno. Nunca pierdas que no va a haber otra mujer como la que tienes al lado, que ha estado contigo en las buenas y en las malas. Nunca pierdas que ese hombre que lleva contigo en las buenas y en las malas, no va a haber otro como él, aunque te pinten villas y castillas.
Nunca pierdas que tus hijos son tu herencia y tu legado. Nunca pierdas lo importante por lo que se va fácil. Que nuestro corazón no se ciegue, que nuestra mente no se seque. Para entrar en el reposo de Dios, Jesucristo tiene que restituir lo que nos fue quitado para ser completos y plenos en Él. Vamos a terminar, pero yo quiero que con tus ojos cerrados te pongas en pie un instante. Y quiero que te olvides de todo. Olvídate ahora de todo. Olvídate de los biles pendientes. Olvídate de las deudas pendientes. Olvídate del trabajo mañana lunes. Incluso algunos tendrán que trabajar hoy domingo. Olvídate ahora de todo. Ya vamos a terminar. Pero yo quiero que con las fuerzas que te queden levantes tus dos manos. Quédate con tus ojos cerrados y levanta tus dos manos. Con las fuerzas que te queden. Fue lo que hizo este hombre. Este hombre dijo, extiende tu mano, le dijo al hombre. Y el hombre dijo, ahora extiendo mis manos. Para que restituyas. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora en el nombre de Jesús, el Espíritu Santo de Dios comienza a restituir lo que hay en tu corazón. Comienza a habilitar tus manos. Comienza a habilitar tus manos, esas manos que tienes levantadas. Dios comienza a habilitarte, porque ahí en esas manos Dios puso trabajo, puso familia, puso casa, puso hogar, ahí en esas manos. Así que Dios va a restituir lo que el mundo te está limitando, lo que el mundo te está secando, lo que el mundo te está quitando. Ahora Dios lo va a restituir. Y Dios comienza a habilitar las manos secas para que sean manos que bendigan, que fructifiquen. Para que cuando esas manos se posen sobre la cabeza de tus hijos puedan decir te bendigo. Para que cuando esas manos toquen y agarren la mano de tu esposa o tu esposo, haya bendición en ese matrimonio. No más separación, unión en el nombre de Jesús. Ahora tú restituyes familia, tú restituyes cabeza, tú restituyes hogares. Lo que toque nuestras manos, lo que toque mis manos, lo que toque mis manos, decláralo allí en tu mente. Di, lo que toque mis manos trae bendición. Bendice mis manos, unge mis manos. No quiero trabajar con una, quiero estar pleno en ti, pleno en ti, pleno en ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ha sido una oportunidad en la que muchos no han venido. Esta sequedad comienza a veces por mis manos, termina en mi corazón y pasa por mi cabeza. Que el mundo no te seque, que el mundo no te seque la vida que hay dentro de ti. Que el mundo no seque lo que hay en tu corazón. Que el mundo no limite las promesas de Dios para tu familia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo, venimos delante de ti con el propósito de que tú restituyas. Y ahora en el nombre de Jesús, todo lo que el enemigo me quitó es devuelto, es devuelto, es devuelto en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.
de venir hasta este lugar. Señor, gracias por la promesa. Gracias por la promesa de que el mundo se va de lo que quiere, se va detrás de lo temporal. Pero que me decido hoy, en el nombre de Jesús, que mi casa y yo serviremos a Jehová. Que mi casa y yo serviremos a Jehová. Gracias por el día de hoy. Gracias por la bendición de traernos hasta este lugar. En el nombre de Jesús te rogamos que nos lleves a nuestras casas con tu bendición, con tu respaldo, con tu guianza. Y que tu palabra se siembre en lo más profundo de nuestros corazones, para que seamos hacedores de ella. Señor, reprendemos todo espíritu de ataque, de contraataque, de venganza que se levante contra tus hijos. Y nos declaramos rodeados por tu sangre preciosa, protegidos por tu Espíritu Santo. Y declaramos una nueva semana que comienza hoy. Una nueva semana dirigida y bendecida por ti, en nuestros trabajos, en nuestras casas, en nuestra familia, con las citas que tengamos, con las cosas que tengamos que hacer esta semana. Tu bendición allí en las escuelas, en las cosas que hay que hacer. Tu mano restituye la bendición sobre nuestras vidas. Señor, y aún tu bendición alcance a todos los hijos de casa que no han podido llegar acá. Que tú sanes al enfermo. Que tú quites cualquier limitación. En el nombre de Jesús. Le bendecimos desde acá. Que tu mano le alcance ahora. En el nombre de Jesús. Reciban nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas del Altísimo. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias Dios. Gracias Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Él. Gracias Dios.